buenas noches, hermanos. Que nuestro Dios, que es grande y poderoso, los bendiga a todos. Es una bendición, es una alegría, es una felicidad poder saludar también a todas las personas recientes que se están conectando a esta transmisión en vivo, al mismo tiempo a todos nuestros hermanos de la iglesia a nivel mundial, en esta transmisión de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a bendecir a Dios, hoy vamos a alabar a Dios, así como nos lo enseña bellamente la Biblia, que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así dice la Escritura, y es cierto. Le damos gracias a Dios, gracias infinitas a Dios por la vida que nos dio, por la vida que tenemos, porque tenemos la oportunidad de seguir confiando, de seguir creyendo, de seguir teniendo ánimo, esperanza, del que vamos a salir adelante de toda esta situación tan difícil que estamos pasando a nivel mundial. Claro que sí, porque Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy, hermanos, en esta noche vamos a hacer lo que más nos gusta en la vida. Vamos a alabar y a bendecir a Dios, porque pase lo que pase, siempre lo vamos a hacer con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito para que hagamos una oración y le pidamos a Dios por esta reunión. Padre de los cielos, oh Padre celestial, bendito Señor de eterna presencia, qué grande es tu misericordia, qué hermoso es tu esplendor, cuán divina es tu gloria, cuánto te amamos, Señor, cuánto te adoramos, oh bendito Rey del cielo. Recibe, oh Dios poderoso, la exaltación. Recibe, oh Señor del cielo, la alabanza de tu pueblo. Aquí estamos, Padre celestial, contentos y felices. Gracias por la vida, oh Padre santo, porque te tenemos a ti, Señor, y la vida es para ello, para bendecirte, para alabarte, para sentir tu presencia, para glorificarte, para servirte, para evangelizar acerca de tu palabra, para seguir disfrutando de tus caminos celestiales. Por ello, Señor de la gloria, agrádate de esta reunión que hacemos para ti. Aquí, Señor, todos virtualmente conectados desde los diferentes lugares del mundo, con toda el alma y con todo el corazón, queremos dedicarte los cánticos, las alabanzas, las lecturas, cada oración, Señor, que llegue delante de tu santísima presencia. Tú sabes que lo hacemos con todo nuestro amor. Agrádate de todo ello, Señor, y respáldanos. Manifiéstate en esta noche y quédate con nosotros, Padre celestial. Que toda tu iglesia sea bendecida, que toda tu iglesia reciba bendición, oh Rey del cielo. Todo esto, Padre bueno, te lo expresamos y te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el honor y la gloria siempre sean para el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 138. Libro de Salmos, capítulo número 138. Para que sigamos recordando el para qué fuimos creados. Pues fuimos creados para alabar a Dios, para servirle a Dios, para que sigamos también afirmando en nuestra convicción, ahí en lo profundo de nuestro corazón, del que Dios sí escucha las oraciones, del que no estamos solos ni desamparados, hermanos. Él está con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a leer a partir del verso número 1, Salmo capítulo número 138. Dice: para el honor y la gloria del Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste. Miren qué hermoso esto, hermanos. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Y lo hemos vivido, gloria al Señor. Verso 4, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que la gloria y la alabanza sean siempre para el Señor. Dios está con nosotros hoy y para siempre. Aleluya, gloria al Señor.
Pueden tomar asiento, hermanos, porque somos la obra de sus manos. Y como la bendición más grande es contar con Dios, ha sido el mismo Dios, hermanos, el que nos ha entregado la Biblia para que la valoremos. Qué gran bendición es tener la Biblia en nuestros tiempos, pero mucha más grande bendición es poder conocerla, entenderla y poder cada día disfrutar de estas enseñanzas que recibimos, por supuesto, a través de nuestra líder espiritual mundial, nuestra amada hermana María Luisa, que nos enseña a entender la Biblia, a comprenderla, a valorarla y a disfrutarla. Bendito sea el nombre del Señor. Cantemos un himno que tiene que ver con ello y que habla de este regalo tan hermoso que nos ha dado Dios, la Santa Biblia, himno número 31. Gracias por esta maravillosa bendición. Que la gloria sea siempre para el Señor. Vamos a seguir entonando himnos para exaltar a Dios, para engrandecerlo, porque para eso son los himnos, para engrandecerlo, para glorificarlo. Este himno 223 que viene a continuación se titula Ven en pos de mí. Pensemos en el Señor y en su grandeza. Pensemos en su misericordia y en su dulcísima presencia. Himno número 223. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que el alba ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A
grande eres, Señor del cielo. Te bendecimos, Padre Celestial. Qué grande y qué hermoso es tu nombre. Que la alabanza siempre sea para nuestro Creador. Por eso, hermanos, es que es de muchísima alegría cada día evidenciar esa manera tan preciosa de Dios, que es poderoso, y de cómo Dios se manifiesta en medio nuestro, de cómo Dios cada día hace milagros, hace maravillas, para que nos demos cuenta que no estamos solos, que no estamos desamparados, que vale la pena orar y clamar con fe, con devoción, porque Él está en medio nuestro. Aleluya, gloria al Señor. En estos días de pandemia, hermanos, a un hermano de la iglesia que se quedó sin trabajo a propósito de toda la situación difícil, la situación económica, empezó a llenarse de muchas deudas, a tener dificultades con su vida económica. Tanto así, hermanos, que estaba ya a punto de perder su lugar de vivienda, su apartamento. ¿Qué hizo nuestro hermano, hermanos? Hizo lo que hay que hacer. Hizo lo que todos hacemos en este momento, valorando estos cultos, estas transmisiones, valorando y disfrutando estas enseñanzas, orándole a Dios con alegría, con fe, con fervor. Así como dice la Biblia, ¿acaso no hay Dios en Israel? Le decía el Señor a Elías, por ejemplo. ¿Acaso no hay un Dios poderoso y grande? Claro que sí, hay un Dios poderoso y grande. Que la gloria sea siempre para el Señor. Que cuando le clamamos y le pedimos, hermanos, nos escucha. Este hermano le pidió a Dios con todo su amor y le clamó, colocando todos los argumentos, diciéndole al Señor que se iba a quedar sin su lugar de vivienda. Así fue como le salió un trabajo, y en ese trabajo le llegó un dinero considerable. Era un poco, casi hasta la mitad de la deuda grande que tenía con los bancos, y por la cual le iban a quitar su apartamento, le iban a retirar el mismo. Él en su corazón le oró a Dios y le dijo: Señor, gracias por este dinero. A mí me gustaría que el banco me propusiera un trato para que al yo pagar este dinero, la deuda quede saldada. Yo sé que no es ni siquiera la mitad de lo que yo debo, pero tú eres poderoso, Señor. Pero tú eres grande, pero es que tú eres hermoso y tú eres divino, y yo sé que tú lo puedes hacer. Hermanos, después de orarle al Señor así, con esa alegría, con ese fervor, al siguiente día recibió una llamada del banco, y de una manera maravillosa, sorprendente, preciosa, quien le hablaba en la línea del banco le decía: queremos proponerle un trato. Si usted nos trae esta cantidad, queda saldada su deuda. Y era exactamente, hermanos, la cantidad que Dios le había dado. Aleluya, que la gloria sea para el Señor. No perdió su apartamento y se enamoró cada día más de Dios. Este hermano está enamorado de Dios, como todos nosotros, porque Dios siempre sale a nuestro auxilio y nos da la bendición. Que la gloria sea para el Señor. La invitación muy cordial, hermanos, para que sigamos valorando estas enseñanzas, las transmisiones en vivo. Todos sabemos que anhelamos que muy pronto se abran nuestros templos a nivel mundial. Ya lo dijo nuestra amada hermana María Luisa el domingo pasado. Seguramente muy pronto va a ser ese día tan anhelado. Pero entre tanto llegue, Dios sigue actuando, hermanos. Dios se sigue manifestando, se sigue engrandeciendo. Por eso los invitamos a que siempre le den like o me gusta a todas las transmisiones de este canal de YouTube, a que se suscriban también, por supuesto, cuando tengan la oportunidad, no solamente de suscribirse, sino también de activar las notificaciones, de manera tal que sigamos valorando cada enseñanza, cada testimonio, cada meditación, cada vez que nos reunimos en medio de nuestra familia, ya en nuestros hogares, al frente de un televisor o de un dispositivo electrónico. Ahí está Dios, hermanos, ahí en la oración. Y Dios sigue haciendo cosas grandes y hermosas. ¿Cómo no compartir también estos links con nuestros amigos, familiares y conocidos? Pues es una bendición para todos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Yo les invito para que con toda nuestra fe y con todo nuestro amor le demos gracias a Dios, porque Dios está con nosotros y Dios siempre estará con nosotros. ¿Quiénes lo creen así, hermanos? Seguimos adelante, seguimos contentos, seguimos fortalecidos. Mañana de nuevo saldrá el sol, hermanos. Mañana habrá otro día donde Dios se va a seguir manifestando y lo está haciendo bellamente en nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Démosle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da, por todas las bendiciones que nos otorga en medio de esta dificultad y en cada una de nuestras vidas. Orémosle al Señor, hermanos. Padre de los cielos, bendito Señor de eterna presencia, con muchísima felicidad, Señor,
con muchísima emoción, con absoluto respeto, queremos una vez más levantar nuestras manos a los cielos y abrir nuestro corazón y nuestra alma y con nuestra propia voz, Señor, decirte que estamos muy agradecidos, que estamos muy contentos, porque nunca nos has faltado con nada, Padre bueno. En medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de los momentos de tribulación, ahí estás tú, Señor, dándonos la mano, rescatándonos, colocando, Señor, la bendición espiritual, material, laboral, sacándonos adelante, Padre Celestial. Qué misericordia tan hermosa, qué poder tan grande y maravilloso, qué manera tan preciosa, la cual, Señor, tú usas para cuidar a tu pueblo. Nos has cuidado, nos has protegido, nos has sanado de las enfermedades, incluso de aquellas que son incurables y no tienen solución. Has sido tú, Señor, a través de la ciencia médica o de manera maravillosa y preciosa, tú manifestándote y sacándonos de bendición en bendición, Señor, de triunfo en triunfo, Padre Celestial. Gracias por tu iglesia, esta gran familia que se une todos los días para bendecirte, para exaltarte. Gracias por este redil al cual pertenecemos, Padre amado, por darnos la bendición espiritual, un evangelio, los dones, la bendición de conocer tu palabra, de conocer tu manifestación, oh Señor de la gloria. Y cómo no darte gracias por nuestra líder espiritual mundial, nuestra hermana María Luisa, a quien usas, a quien respaldas, porque es nuestra apóstol, Señor del cielo, y lo evidenciamos y lo vemos, oh Padre amado. Gracias por estar aquí con nosotros, oh Rey de los cielos, oh Señor de infinita grandeza. Todo esto, Padre celestial, Padre maravilloso, te lo expresamos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el honor y la gloria sean siempre para nuestro Dios. Con mucha más alegría, hermanos, vamos a cantar coros de alabanza, así de pie como estamos, con las palmas allá en sus hogares, con las panderetas, como siempre lo hacemos, con todo nuestro corazón, con toda el alma, porque así haya momentos difíciles, hermanos, así haya situaciones de tribulación, siempre decimos lo que dice este coro. Yo sé que en el corazón ustedes lo tienen ahí siempre. Este coro dice: yo tengo un Cristo vivo. ¿Quiénes lo creen así, hermanos? ¿Quiénes han sentido a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, hermanos? Está vivo porque nos bendice, porque nos habla, porque está con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Cantemos este coro, el coro 27. Yo tengo un Cristo vivo y su nombre es Jesús.
grande y qué precioso es el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es tener un Cristo de poder, hermanos, para seguir contentos, para seguir animados, para seguir fortalecidos cada día de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Coro 151, este coro es muy lindo también. Cantemos con alegría el coro 151 que se titula Venid a mí. Bendito es el Señor, alabado, enaltecido. Qué grande es el nombre de nuestro Salvador. Vamos a disfrutar de lo que viene a continuación, hermanos. Vivamos este coro tan lindo que cantamos hace un minuto o hace un momento. Hagamos que se cumpla en nuestras vidas este coro tan precioso. Y ahora con la enseñanza, hermanos, con el corazón abierto, disfrutemos de esta bendición hermosa. Para mí es de mucha alegría dejarlos en compañía de nuestro pastor general de la iglesia, nuestro hermano Carlos Alberto Baena López. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Una alegría inmensa compartir con ustedes y saber que aquí estamos todos con tanto ánimo y con tanto amor por el Señor. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Quisiera compartirles dos testimonios. El primero tiene que ver con una hermana de la iglesia que comentaba en estos días cómo el Señor le salvó la vida. Ella iba en su motocicleta y comenta que perdió el control de la misma y que se cayó, y en ese momento estaba pasando un vehículo de transporte público que transporta pasajeros, y que ella dijo, ya aquí no hay nada que hacer, porque ella dijo, me va a arrollar ese vehículo, va a pasar por encima de mi humanidad. Pero fue algo tan increíble que ella comenta que sintió que movieron su cuerpo y ese vehículo pasó y ella quedó a un lado de la vía pública ilesa, sin que hubiera habido ninguna afectación mayor. Y ella miraba para todos lados a ver qué era lo que había pasado, a ver quién la había rescatado, quién la había salvado, y no vio a nadie a su alrededor. De modo que esta hermana, cuando testificaba, estaba muy conmovida, pensando en todas las promesas que Dios le ha hecho, de guardarle la vida y de la existencia de un Dios verdadero que estuvo ahí con unas manos invisibles, pero reales, para salvarle la vida. Gloria al nombre del Señor. Y también
otro testimonio de un niño que nos compartía que comenzó a enfermarse. Él tiene 12 años y comenzaron a manifestarse en su pectoral, en su pecho, unas protuberancias muy desagradables que le producían dolor. Pero ese niño tan entregado a Dios, ese niño tan constante en las transmisiones, tan atento a las oraciones de nuestra hermana María Luisa, clamándole a Dios para que lo sanara, y ya prácticamente tenían todo programado para someterlo a una cirugía compleja. Pero comenta este niño que tuvo un sueño hace poco en el cual se encontraba en el hospital, en una sala de cirugía, y que llamaban a la cirujana más experta para que le practicara la cirugía, la intervención quirúrgica, y que cuando se daba ese momento, él entre dormido veía que era nuestra hermana María Luisa, y él se emocionó muchísimo y comenta que nunca hubo necesidad en el sueño de que le suministraran analgésicos o cualquier tipo de medicina para el dolor, y que finalmente él vio cómo la cirujana con gran destreza le hizo la cirugía, y ya al otro día él despertó sin anestesia, sin dolor en su cuerpo y sin tumores, sin protuberancias, y hoy en día está totalmente sano. Gloria al nombre del Señor. Bueno, estos testimonios realmente nos emocionan, porque así también hoy es como Dios nos enseña todo el valor que tiene nuestra hermana María Luisa, y cómo Dios permite estas experiencias en las personas para que valoren ese llamamiento tan hermoso que nuestro Señor hizo a nuestra hermana María Luisa, líder espiritual mundial de la iglesia. Cuán grande es nuestro Señor, gloria a Dios. Nos ponemos felices con estos testimonios que hemos escuchado infinidad, pero este testimonio nos recuerda tantos otros en los cuales nuestro Señor ha demostrado su poder infinito, y nos gozamos porque es la forma como Él cada día nos demuestra que está a nuestro lado, porque Dios nos demuestra. Como decía un hermano en estos días, yo me ponía a escuchar los testimonios. Yo estaba pendiente casi todos los días de escuchar los testimonios que están publicados en la página web de la iglesia, y eso para mí es una felicidad. Pero en estos días le dije al Señor: Señor, yo quiero que tú también hagas en mi vida maravillas, así como yo escucho tantas cosas grandes, yo quiero vivirlas. Y comenta el hermano que le apareció un dinero en su cuenta en el banco, y que nadie tenía la cuenta, pero ahí apareció el dinero, que luego recibió un cobro de servicios públicos, de electricidad, bueno, en fin, de agua, y que ese cobro fue altísimo, y que él de nuevo oró y dice que cuando fue a pagar ya lo habían pagado. Entonces comenta él con tanta emoción que no fue sino decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me demuestres que así como a los hermanos los escuchas y todos cuentan testimonios y se alegran y dicen que tú has estado con ellos, yo también deseo que tú te manifiestes y me des experiencias espirituales. Y no fue sino decir eso para que en una semana pasaran estas maravillas. Y él dice: Dios existe, Dios vive, Dios es real, todo lo que escuchamos en la iglesia es verdad. Bueno, así es como nuestro Señor nos convence a todos, como se manifiesta, y también como usted puede pedirle al Señor que Dios le ayude y que Dios cada día le permita ver su manifestación. Solo es abrir el corazón, tener ese anhelo, tener esa esperanza, valorar, y el Señor estará con ustedes, con cada uno de ustedes que tanto necesita para visitarlos, para llenarles de su bendición. Bendito el nombre de nuestro Señor, gloria a Dios, alabanzas al Creador, vive el nombre del Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en la epístola
de Santiago en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el capítulo número 4. En el versículo 2, Santiago 4, versículo 2, leemos para exaltación, para honor, para gloria del Señor. Y saludamos a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión, no solo en Colombia, sino también en los diferentes países donde están unidos con nosotros, bien sea en vivo o bien sea en diferido, pero que todos a través del canal de YouTube de la iglesia se conectan con nosotros a estas transmisiones. Los saludamos con todo el cariño, un abrazo inmenso para todos y que nos sentimos felices de que nos estén acompañando, que estén con nosotros disfrutando de toda esta manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida a través del don de la profecía, de su poder. Y que hoy vamos a enseñar acerca de otro pecado para pedirle al Señor que nos limpie, que nos liberte y para que nosotros podamos identificarlo. Cada vez que surja una chispa de codicia, una chispa de ambición en nuestra vida, inmediatamente lo detectemos, así como lo hemos venido enseñando del chisme, así como lo hemos venido enseñando de la envidia. Hoy vamos a enseñar acerca de la codicia y la ambición. Y para ello, inicialmente vamos a leer aquí, en esta epístola, en el capítulo 4, en el versículo número 2, para exaltación del Señor. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pueden tomar asiento, hermanos, y a todas las personas en general que se unen a la transmisión. Los saludamos, repito, con mucho cariño. Y efectivamente, en este pasaje de la epístola del apóstol de Santiago, en la cual enseña acerca de la codicia, porque el título de la predicación es La codicia y la ambición. Él se refiere específicamente a la codicia, cuando dice codiciáis y no tenéis. Y realmente la codicia y la ambición son dos conceptos muy parecidos. Consisten ambos en un deseo intenso, imagínense esa palabra, intenso y vehemente de adquirir riquezas, de adquirir poder y de adquirir fama. Solo que la ambición es un concepto más amplio, más general, y la codicia es un concepto particular. Y también ambos se refieren a cosas difíciles de alcanzar. Cuando la gente no tiene algo, pero tiene un deseo muy grande de conseguir algo que es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, viajar por el mundo. Eso es muy difícil porque es muy costoso, pero la persona dice, yo quiero viajar por el mundo y de pronto pues convierte eso en una fijación o en una meta o en una ambición, pero es algo que es difícil de alcanzar. O tener una casa de ciertas dimensiones, una casa muy grande, muy costosa, que no la puede comprar. O estudiar en una universidad muy costosa, a donde no tiene cómo pagarla. Es una ambición. O ya cosas que se salen de los parámetros, como por ejemplo tener ya un vehículo de una marca muy costosa, o hay quienes dicen tener muchas propiedades lujosas, o hasta un barco, un yate. Hay gente que tiene eso en su mente, pero realmente eso es inalcanzable. Y si lo llegara a alcanzar, no tendría cómo sostenerlo, que ese es el otro problema, porque uno puede comenzar a pedirle a Dios muchas cosas, pero ya luego cuando Dios, ¿qué tal que se las llegue a dar a uno Dios? Ya luego uno no va a poder
mantener una casa lujosa, no va a poder sostenerse en una universidad costosísima, porque cómo va a pagar los alimentos, dónde va a vivir, porque en torno a esas ambiciones hay muchos otros factores que no son realistas y que son ilusiones, porque realmente uno no tiene para lograr eso. Entonces no termina uno por conformarse, ni por contentarse, ni por alegrarse con lo que tiene, sino que siempre tiene que estar mirando qué le falta. Y cuando uno no solo está mirando qué le falta y que quiere más, y que quiere tener y tener y tener más, porque es como insaciable, que esa es la ambición, comienza a mirar a los demás. Cuando ya uno comienza a mirar a los demás, que qué tienen los otros, que tienen una casa, que tienen un carro, que trabajan en tal lugar, que tienen tales labores, que se desempeñan en tales funciones, lo que sea. Cuando usted ya comienza a mirar a su prójimo y a observar eso que él tiene, y usted comienza a desear eso que esa persona tiene, eso ya se llama no ambición, sino codicia. Como podemos observar, son muy parecidas. La ambición es en general ambicionar muchas cosas. Me voy a estudiar a la universidad más costosa del mundo, eso es una ambición. Puede ser un sueño, pero si usted tiene cómo pagarlo y tiene cómo alcanzarlo. Pero si no tiene, pues ¿para qué? Realmente, ¿para qué esa ambición? Al fin y al cabo, usted puede estudiar en cualquier universidad donde Dios le provea según su posibilidad y ser un gran estudiante, y usted mismo investigar, usted mismo estudiar, usted mismo ser disciplinado y aprender. Así no sea la gran universidad con renombre, no interesa. En última, hacer la bendición de Dios y usted como persona, como estudiante. De modo que esas son las ambiciones cuando usted no tiene cómo, no lo puede alcanzar. Y muchas veces por estar pensando en alcanzar estas cosas, pues nunca las recibe, porque aquí dice, por ejemplo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar porque son cosas inalcanzables, o se las piden a Dios. Por ejemplo, hay personas que le piden a Dios que les dé la lotería, pues esa es una ambición. Pero hay personas también que son codiciosas cuando, por ejemplo, le tienen envidia a alguien que tiene un negocio y es próspero, entonces le dicen al Señor, Señor, dame una lotería para bueno, puede ser, para llevar una vida de libertinaje, de deleites carnales, o para montar un negocio similar al de esa persona que usted ya observó y que ya usted le envidió, y usted con la envidia y con la codicia quiere competirle, porque está mirando a otra persona. De modo que todo esto le va a destruir a usted la vida espiritual, y lo mismo, usted va a destruir la vida espiritual de otros, va a dar mal testimonio, y si en usted hay ese sentir, Dios no le va a poder dar responsabilidades en la iglesia. Y si en usted, que tiene dones espirituales o tiene alguna responsabilidad en la iglesia, surge una chispa de ambición o de codicia, el Señor le va a quitar el respaldo y usted va a perder todas las bendiciones. Porque cuando comenzó la Iglesia del Señor en 1972, con la primera profecía que dio nuestra hermana María Luisa, el Espíritu Santo dijo que no podía haber materialismo, que había mucho materialismo, que es practicar todos estos pecados, y que cuando se practican todos estos pecados Dios no se manifiesta. Y también habló el Espíritu Santo de las ambiciones, y habló el Espíritu Santo de que las personas tengan la ambición por el dinero, corrompan sus corazones y que no estén alegres ni agradecidas con lo que Dios les da, ni satisfechas ni felices con las bendiciones recibidas. Y eso es lo que el Espíritu Santo habló, que durante muchos periodos de la historia de la humanidad ha entrado la ambición, y esa ambición es un materialismo, y ese materialismo ha hecho que Dios se aleje de esas personas y no los respalde y les quite los dones espirituales o esa manifestación espiritual que Dios ha querido dar, pero por causa
de ese materialismo que es la ambición y que es la codicia, el Señor se ha apartado. De modo que nosotros debemos recordar también esa profecía que está en el libro Vivencias, donde se narra toda la historia de la iglesia, de cómo fue la primera profecía, de cómo comenzó a manifestarse el Espíritu Santo, y ese fue un tema que el Espíritu Santo tocó, eso fue un punto que el Espíritu Santo destacó para que nosotros huyamos y nos cuidemos. También vamos a leer en Éxodo acerca de la codicia, que hablábamos, que tiene que ver con ese deseo, no en general, sino ya en particular, de tener lo que el prójimo tiene. Y en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 17, dice la Biblia, Éxodo 20, en el versículo 17, acerca de la codicia. Aquí la palabra que se emplea, no codiciarás, es muy clara porque se está refiriendo al prójimo. La codicia es cuando uno comienza a desear tener lo que el prójimo tiene. Desde una casa, pasando en aquella época por los animales que tenían, por la servidumbre, hasta por la esposa. De modo que todo esto es muy delicado y esto nosotros debemos grabarlo en nuestro corazón y cuidarnos de estar codiciando o deseando tener lo que nuestro prójimo tiene. Por eso dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, porque en esa época había siervos, había esclavitud, hoy en día no lo hay, pero en esa época también había gente que codiciaba hasta la servidumbre, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando dice ni cosa alguna de tu prójimo es algo absolutamente general, de modo que todo lo que tenga que ver con nuestro prójimo, que nosotros comencemos a codiciar o a desear tenerlo, es un pecado delante del Señor que se llama codicia. Vamos a leer también en Isaías capítulo 14, donde se enseña cómo el maligno, que era un ángel, que era un querubín creado por Dios, un querubín hermoso que sobresalía en medio del huerto de Edén, que sobresalía antes de que los seres humanos fueran creados, y que se rebeló contra Dios. ¿Por qué se rebeló? Porque fue envidioso con Dios, pero adicionalmente fue muy codicioso. ¿Por qué codicioso? Decimos codicioso porque la codicia es respecto de alguien, y la codicia fue del maligno, del diablo, contra Dios, porque él quiso tener lo que Dios tenía, él quiso estar en las alturas que Dios se sentaba, él quiso tener el trono que Dios tenía. Imagínense, codicia. Porque para que haya codicia tiene que referirse a otro, y en este caso se refiere a Dios. Cuando no hay de por medio una persona, otra persona, se llama ambición. Cuando ese sentimiento y ese deseo de la persona es en relación con algo general, se llama ambición. Cuando es referido a una persona, se llama codicia, y él codiciaba el lugar alto y sublime donde se sentaba el Dios eterno, y él deseaba estar allá para que lo vieran, deseaba eso que Dios tenía. Está en Isaías 14, vamos a leer en el versículo 12, dice en el versículo 12 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo? Está en admiración. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Imagínense los nombres que tenía Satanás. Cortado fuiste por tierra, o sea, Dios lo arrojó de ese lugar hermoso. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, miren lo que él pensaba, no lo expresaba, pero él tenía ese deseo de tener esa posición que tenía Dios, de tener ese lugar que tenía Dios. Subiré al cielo, en lo alto, estamos leyendo en el verso 13. Junto a las estrellas de Dios
levantaré mi trono, imagínense, como igualándose con Dios, como queriendo tener lo mismo que tenía Dios. ¿Qué es lo que enseñamos? Que Dios a todos nos da diferentes bendiciones y nosotros nunca debemos desear lo que otra persona tiene, porque eso se llama codicia, sino alegrarnos por las bendiciones que nuestros hermanos, nuestras hermanas reciben y ponernos felices, pero nunca decir yo también quisiera tener eso o yo también quisiera hacer eso, ¿no? Sino lo que Dios nos quiera encomendar o como Dios determine, darnos un don y sentirnos felices con lo que Dios nos dé, sentirnos alegres y alegres por lo que nuestros hermanos reciben y también las personas en general, nuestro jefe en la empresa, nuestro familiar que Dios lo ha bendecido en lo material y compró una hacienda. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición tan hermosa! ¡Qué felicidad! Pero nunca decir yo también quiero una hacienda, ¿no? Nunca dejar que lleguen a una hacienda o una, ¿cómo diríamos? Una propiedad hermosa en el campo. Nunca desear eso. O que a nuestro corazón nunca llegue ese deseo de tener lo que otra persona tiene. Y esto fue lo que le pasó al maligno. Él dijo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, imagínense, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, donde estaba Dios. Y seré semejante al Altísimo, imagínense, ahí está la codicia, porque dice, y seré semejante al Altísimo. Entonces, muy mal sentimiento, muy mal, diabólico, y eso es lo que el diablo le siembra a la humanidad. Y lo sembró desde el mismo comienzo de la humanidad, cuando ya él fue arrojado y vio que estaban Adán y Eva en el Edén y que ya Dios tenía unos nuevos invitados, unos nuevos huéspedes y que Dios estaba bendiciéndolos a ellos. El maligno quiso tocar la codicia de ellos y les puso un árbol o valiéndose de un árbol hermoso que no sabemos qué característica tenía ese árbol, pero lo hacía diferente y tenía una belleza que generaba un gran atractivo para ellos y así fue como el maligno les engañó los sentidos. Y también hizo que ese árbol se volviera en algo muy codiciable y apetecible. Esto nos sirve para que nosotros nos cuidemos en muchas situaciones de la vida, porque el maligno engaña así, con los sentidos, con lo que se ve. Como bien dice en Corintios, hay un versículo que dice, pero temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Porque como también hay otro versículo que dice, como la vanagloria de la vida o como la concupiscencia, que son los placeres y que son los sentidos, lo que se ve, nos hace sentir atracción y hacer de algo que Dios ponga en nuestro camino algo codiciable y que a la larga nos va a sumergir en un pecado. Y aquí el pecado fue con ese árbol que del bien y del mal, y el maligno les dijo, ustedes sí pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal, y si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios, porque ustedes van a ser iguales a Dios. Ahí está la codicia también. Van a ser iguales a Dios. Cuando le entra eso a la persona, de igualarse con alguien, de competir con alguien, de hacer de alguien un rival, cuando le entra eso es una codicia. En vez de admirar lo que Dios le da a cada uno, y en vez de sentirse feliz de que Dios a cada uno le bendice de diferente manera y
no sentir esa codicia de igualarse como les pasó a ellos con Dios, sabiendo el bien y el mal, porque esa fue la codicia, pero acompañada de un fruto de hermosa apariencia, de un árbol codiciable, como dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, de modo que nosotros tenemos que ser muy inteligentes y muy astutos, porque en la Biblia ya están los ejemplos, para que en nuestra vida ya sepamos que el maligno trabaja de esa manera y nos cuidemos siempre de no dejarnos llevar por una chispa de codicia en nuestro ser o por algo que tenga que ver con nuestros sentidos, y que esos sentidos nos lleven a codiciar algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, de sus mandamientos. Dice en Génesis 3, en el versículo número 5, o en el 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente era el diablo, la mujer, Eva, no moriréis, sino que sabe Dios, porque ella le dijo, es que no podemos comer de ese árbol, del bien y del mal, no podemos comer de todos los demás, pero de ese no. Y le dijo el diablo, verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Cuando dice como Dios, entonces semejante al Altísimo. Era lo mismo que él pensaba, seré semejante al Altísimo, que es la codicia. Y aquí seréis como Dios. La codicia, sabiendo el bien y el mal, deseando tener lo que Dios tenía. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, toda la apariencia de la vida, los sentidos, que era agradable a los ojos, ahí está el sentido de los ojos, y árbol codiciable, imagínense, codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y ya luego vinieron los problemas, porque ahí se da la primera desobediencia del ser humano con Dios, y de ahí en adelante entra en la humanidad. Esto, imagínense, de los primeros pecados que hubo, podríamos decir que fue la codicia, imagínense. De modo que sabe el maligno desde tiempos muy antiguos cómo despertarle la codicia al ser humano y también la ambición. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, otro ejemplo de codicia. ¿Por qué de codicia? Porque aquí vamos a ver cómo un mago, en aquel entonces, que trabajaba con los poderes que el diablo le daba, invocando espíritus malos y haciendo brujerías y magia, respecto de lo cual nuestra hermana María Luisa nos enseñó hace poco. Y este hombre era insaciable, pues bueno, él estaba ya extraviado, pero tan pronto se dio cuenta que los apóstoles imponían manos y que las personas recibían el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabía que recibían el bautismo con el Espíritu Santo? Porque hablaban en lenguas. Él, lleno de codicia, quiso tener lo que los apóstoles tenían. Por eso hablamos de codicia, porque es querer tener lo que el otro tiene. Entonces quiso igualarse con lo que los apóstoles tenían, a pesar de que él trabajaba era con las fuerzas del demonio y los apóstoles trabajaban era con el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo, como hoy en día se manifiesta el Espíritu Santo en la iglesia, que somos bautizados con el Espíritu Santo, que hablamos en lenguas, y esos dones los tienen muchos hermanos en la iglesia, y también el don de la profecía. En aquel entonces, este mago llamado Simón era un hombre codicioso y quiso tener lo que tenían los apóstoles y les ofreció dinero, como fuera. Él quería tener ese poder, por eso hablamos de codicia. No hablamos de ambición, sino que él quería igualarse a ellos y quería tener lo que ellos tenían y deseaba tener lo que ellos tenían, que era esa parte de impartir el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 8, en el versículo 18, o leamos en el versículo 17,
Versículo 17, aquí la Biblia está hablando de Felipe, que estaba allí en Samaria, y dice en el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo conocían eso? Porque hablaban en lenguas. Cuando vio Simón, que Simón era un mago, que más atrás en el verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y ahí explica de él. En el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Es una persona codiciosa, porque está queriendo tener lo que el otro tiene. Uno tiene que cuidarse de todo esto. En las cosas así simples de la vida, si usted empieza a ver que usted como que ve que quiere tener lo que otro tiene, y medio como que le llegó ese pensamiento, esa idea, eso es un espíritu. Entonces usted rechácelo y diga, no, Satanás, tú no me vas a engañar a mí con la codicia, yo ya sé qué es eso, que es desear lo que el otro tiene. Vete lejos, a mí no me vengas con eso porque yo ya sé que eso es un pecado, vete. No vengas a mi vida con eso porque yo estoy feliz de ver cómo Dios ha bendecido a los hermanos. Y yo no voy a caer en tu trampa. Y ya, eso se llama reprender al diablo. Uno ora así y le dice, si uno pues está solo, o si no mentalmente. Pero y uno en su oración, en sus oraciones, le dicen al Señor, Señor, mira lo que me está pasando, que el maligno se vaya, échalo fuera, Señor. Yo no voy a caer en esa trampa de ponerme a desear lo que otra persona tiene, no, me vas a alegrar. Dice en el verso 18, cuando en el verso 20 le contestó Pedro, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por ningún lado dice que es codicia, pero es codicia. El hecho ahí está, no dice, sino que dice en el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Dice que es una maldad, pero no dice cuál, pero es codicia. Y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál? Ser codicioso, querer tener lo que los otros tenían. Verso 23, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Digamos en prisión de maldad es en las cadenas del diablo, que su corazón pues estaba completamente extraviado y ahora con su codicia quiso tener lo que tenían los apóstoles y pagar por ello. Casi que sobornar por ello, con tal de tener lo mismo que los apóstoles tenían sin mirar nunca la parte espiritual. Leamos también otro ejemplo en 2 de Samuel. Vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 15, donde se enseña de la codicia. 2 de Samuel, capítulo 15. Y esta vez en relación con Absalón, uno de los hijos de David. ¿Qué sucedió? Que Absalón comenzó a sentir codicia con el lugar de su papá, que era el rey David. Y comenzó como a demeritar, para él llegar a esto que él quería que todo el pueblo viniera y lo buscara a él, que todo el pueblo lo siguiera a él, porque el pueblo seguía a David, pero él sentía envidia de su padre, imagínense eso, y para quitarle el lugar a su papá, por eso se llama codicia, porque es en relación con otra persona, para quitarle el lugar a su papá, él se empezó a inventar estrategias para que la gente comenzara a buscarlo a él. ¿Y qué hizo? Comenzó seguramente a decir, no, mi papá no aconseja bien, o mi papá no trata bien a las personas, en cambio yo sí, el que me busque, yo le doy un beso, y a todos los hago sentir bien, porque yo a todos los voy a besar, y a todos los voy a tratar de una manera diferente, como
a como mi papá los trata al pueblo. Y comenzó a demeritar lo que su padre hacía, que era el rey David. Y porque es una grandísima ambición de él, porque él dice en el verso 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Él quería convertirse en un juez y que a todo el mundo le administraba justicia. Y ese era su pensamiento. Es un pensamiento ambicioso, porque él quería algo muy grande que no podía lograr. Esa es la ambición. También son cosas que no se pueden lograr, porque él quería hacer eso a la fuerza sin que Dios lo hubiera mandado. Ya si Dios le dice y lo nombra y todo, es diferente, pero si no lo nombra, eso es una codicia, porque es una ambición, pero al ser en relación con una persona, se llama codicia. Y él, ¿qué estrategia hizo? Dice en el versículo 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Entonces así fue como empezó a hacer para que la gente comenzara a seguirlo. Esa era su codicia, y para hacer quedar mal a su papá. Y en el versículo 2 y 3 explica que él les empezó a decir. Entonces Absalón les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Entonces él empezó como a crear un mal ambiente para que su codicia se consumara. Y sabemos que todo esto fue un fracaso. Ahora más adelante vamos a leer acerca de la avaricia, que tiene que ver también con las ambiciones. Y ahí vamos a ver que dice que el que se enriquece con la avaricia se empobrece o termina empobrecido. Es decir, que eso nunca Dios lo va a bendecir. Pero ahí están los ejemplos en la Biblia. No dice por ningún lado que eso era codicia, pero ahí está clarita: la codicia y la envidia. La envidia y la codicia. Ahora vamos a leer en Lucas 12 acerca de la avaricia. La avaricia es parecida a la ambición, es parecida a la codicia, pero sobre todo la avaricia está muy ligada con la ambición, porque la persona que tiene avaricia es una persona que quiere atesorar y que quiere tener ese placer de atesorar todo el tiempo, y es una persona mezquina. Para entender más fácil, que una palabra que todo el mundo conoce, no sé, por lo menos en castellano entiendo yo, en español, tacaña. Es la persona tacaña que solo quiere acumular y atesorar y guardar, pero no comparte con nadie. Y esa persona, por ejemplo, le cuesta mucho trabajo brindarle un café a alguien, porque piensa que le puede hacer falta. Y su placer es guardar cuanta moneda pueda. No estamos diciendo que no se pueda ahorrar, claro que sí, hay que ahorrar. Pero ustedes saben que hay ejemplos de personas que realmente son tacañas, y eso es muy desagradable, eso es mala educación y la persona pierde puntos con Dios. Y la Biblia aquí enseña en Lucas 12 de una situación que se estaba presentando por avaricia. Enseña nuestro Señor Jesús que todo eso era avaricia que se estaba viviendo en Lucas 12, en el versículo número 13. Y enseña la Biblia que había un hombre que estaba ahí cerca al Señor Jesús, y el Señor Jesús estaba enseñando. Y este hombre, tan pronto pudo hablarle al Señor Jesús, lo primero que le dijo fue:
óyeme, Señor, tú me puedes ayudar a que mi hermano reparta la herencia conmigo. Esa fue la pregunta que le hizo. Teniendo ahí al Señor Jesús para preguntarle tantas cosas del Evangelio, de la vida eterna, de la vida práctica para aprender, para corregirse, para huir del pecado. Lo que él tenía en el corazón era el dinero y él solo tenía cabeza y corazón para pensar en la herencia y que si le podía hacer justicia y repartirle la herencia a él, la parte que le correspondía. Y eso fue lo que el Señor reprochó, porque esta persona era pensando en atesorar y en conseguir el dinero y en que le dieran la herencia, y no quería saber nada del Señor, ni quería saber nada de la vida eterna, ni quería saber nada del Evangelio. Quizá hoy en día que no nos pase a nosotros que estemos buscando a Dios solo para que nos dé un empleo, o que estemos buscando a Dios solo para que el Señor nos dé una sanidad de una enfermedad. No, tenemos que estar aquí todos en las transmisiones, tenemos que estar aquí todos en las meditaciones, en los estudios bíblicos, deseando conocer a Dios, aprender del Señor, seguir sus caminos, conocer qué es el pecado, conocer qué es la obediencia, conocer cuál es la voluntad de Dios, amando al Señor, buscando los dones espirituales, dando buen testimonio. Eso es lo que hay que hacer cuando una persona está pensando solo en sí misma y en recibir dineros y favores y beneficios. Es una persona avara, egoísta, tacaña, mezquina, no generosa, que pues eso el Señor lo rechaza. Y dice en el versículo 13, en Lucas 12, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es un ejemplo muy bonito como para uno saber qué está buscando. Y aquí también uno ve más adelante que el Señor les dio un ejemplo. Y aquí está hablando de un hombre con avaricia que tenía tanta producción de granos y tanta cosecha que se las ingenió para seguir atesorando, y ya luego se dedicó, fue a una vida de placer y se olvidó del Señor. De modo que esta persona fue toda su vida con ese egoísmo, con esa avaricia y lleno de ambición por el dinero, pero nunca se preocupó por la salvación y por la vida eterna. Por eso en el versículo número 21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pueden leer ustedes esos versículos donde se enseña sobre hacer tesoro en el cielo. También vamos a leer en Proverbios 28 acerca de la avaricia, que la avaricia antecede la ambición. La persona que tiene avaricia se vuelve ambiciosa por ese afán de tener riqueza, y que lo puede llevar a tratar de adquirir ganancias deshonestas por fuera de la ley, con la corrupción, de muchas maneras inadecuadas, por la misma ambición de acumular, de atesorar, de conseguir dinero, o de conseguir fama, o de conseguir poder, o de conseguir el lugar de otra persona. Dice en Proverbios 28, en el versículo 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Pues es, por ejemplo, la gente que entra a los negocios, por ejemplo, del narcotráfico. Esa persona que por la misma avaricia de conseguir el dinero y de tener más, esa persona no le basta un ingreso que tiene para alegrarse y para vivir honestamente, dando buen testimonio en su vecindad, en su barrio, donde vive,
sino que quiere conseguir dinero fácil, como sea, por su mismo egoísmo y por su misma avaricia y ambición, comienza a desviar su comportamiento y a cometer delitos, a robarle a otros, a estafar, porque es una persona ambiciosa y quiere el dinero fácil y quiere tener cosas muy grandes. Todo eso es la ambición. Y así lo dice la Biblia, que esa riqueza se le convierte en pobreza porque ya luego la persona termina viviendo situaciones muy difíciles, lo están persiguiendo para quitarle la vida, o lo llevan a una cárcel, o su familia tiene que huir porque vienen los males sobre los suyos por causa del comportamiento que él ha tenido, por causa de sus amistades, por causa de sus negocios ilícitos. De modo que en esto nosotros debemos cuidarnos muchísimo. También hay gente que a veces abandona los hogares y dicen: yo me voy de aquí, de donde vivo, voy a dejar a mi esposa y a mis hijos y me voy a vivir a otro país para conseguir recursos, pero porque esto que me gano aquí no alcanza. No, ¿cómo que no? Claro que sí. Lo importante es que estén ahí como familia. Deje esa ambición, porque eso es ambición, tener que irse a otro país y abandonar su hogar, abandonar sus hijos. No se justifica realmente. Dios le va a proveer, Dios le va a ayudar, Dios le va a sacar adelante, y usted sea feliz con lo que Dios le dé y trabaje contento, trabaje siempre contento. Así no gane mucho, vaya a su trabajo feliz, y así no gane mucho, sea muy buen empleado y dé buen ejemplo, y seguramente Dios lo va a bendecir mucho más ahí, y llegará el día en que le van a aumentar su salario. Pero esa debe ser la manera como nosotros debemos vivir. Y vamos a leer en Génesis, en el capítulo 13, un ejemplo de ambición en donde no hay personas de por medio aunque aquí estaba también Abraham, eran Abraham y Lot. Esta enseñanza la dio hace poco nuestra hermana María Luisa, porque llegó el momento en que ambos tenían muchas ovejas, tenían mucho ganado, y el lugar donde vivían ya no era suficiente para que pudieran vivir los dos. De modo que Abraham, que era un hombre sin ambiciones y sin codicia, le dijo a Lot: escoge para dónde quieres irte. Y Abraham, como nos enseñaba ese día nuestra hermana María Luisa, no era un hombre con ambición ni codicia. ¿Por qué? Porque él confiaba en las promesas de Dios. Él no tenía necesidad de estar, y esa es como la forma para uno también superar la codicia y la ambición, porque uno no tiene necesidad de estar codiciando lo que otra persona tiene, porque todos tenemos promesas, y las promesas nos las cumple Dios, no nosotros con nuestro comportamiento codicioso o ambicioso, que lo único que hacemos es desear cosas que nunca vamos a alcanzar, porque eso fue lo que leímos en Santiago, que codiciáis y no tenéis, porque las personas andan buscando cosas inalcanzables. Más bien dejemos que Dios sea quien nos bendiga, y Dios sabe qué es lo alcanzable, qué es lo que Él nos quiere dar a cada uno. Y aquí enseña que hubo un momento en que Abraham le dijo a Lot: escoge tú para dónde te quieres ir. Y Abraham sabía que había una tierra muy bonita, que era hacia Sodoma y Gomorra, que era fértil, y aparentemente era la más bonita, parecido a lo del árbol del bien y del mal, que es como algo que en apariencia se ve lo mejor y resulta que no. Entonces, para que nosotros no nos dejemos llevar por ilusiones o por cosas muy bonitas que se ven en el camino, y resulta que a la larga no son tan bonitas, sino muy feas, y nos van a hacer mucho daño. Más bien usted siempre examinémonos siempre y digamos: ¿será que esto es una ambición mía? ¿Será que yo estoy haciendo las cosas por ambición? ¿Será que esto que yo estoy pensando es una ambición? ¿Será que al compararme y admirar lo que la otra persona tiene, será que eso es codicia? No, Señor, guárdame. Pero ya sabemos qué es, entonces nos vamos a cuidar.
Pero es que eso se ve como tan bonito, pero como que no, de pronto no es tanto. Entonces es bueno mejor pensar así. Quizá no es tanto, quizá es una trampa del maligno. Yo más bien voy a analizar eso con detenimiento. Eso es muy positivo. Eso es lo que hay que hacer. Y Lot sí, de una vez, porque él era ambicioso, se dejó llevar y escogió lo mejor y resulta que fue lo peor, porque allá fue donde vino el castigo y la destrucción, en Sodoma y Gomorra. Y Abraham, que confiaba en la promesa de Dios, tuvo estabilidad y tuvo una bendición continua, permanente, porque en él no había ese deseo ni ese sentimiento de atesorar, de escoger lo mejor para él, de avaricia, de egoísmo, sino que dejó que lo escogiera. Está en Génesis 13, en el versículo 14, en el cual dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira. No, en el verso 10 es donde dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Entonces, verso 11, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Esa fue la situación, pero es un ejemplo de ambición y resultados muy negativos. Vamos a leer también en Segunda de Reyes, en el capítulo 5. En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, encontramos un ejemplo de ambición al dinero de Giesi, que Giesi era el ayudante del siervo, quien le colaboraba al profeta Eliseo. Ustedes recordarán que el profeta Eliseo sanó a un general del ejército de Siria muy famoso que se llamaba Naamán, y Naamán tenía lepra. Y Eliseo hizo una sanidad maravillosa, un milagro, le dijo que se zambullera en el río Jordán y lo mandó a hacerlo varias veces y al general no le gustó, pero al final obedeció y salió con la piel como de un niño, dice la Biblia. Y el general, que llegó con mucha pompa, y Eliseo en su sencillez, el general le ofreció dádivas, regalos, talentos, ciclos, dice la Biblia, de plata, en fin, pero el profeta no quiso recibir nada, porque el profeta simplemente dijo: no vamos a recibir nada, pero le entró la ambición al colaborador, al siervo del profeta, y él con esa ambición, después de que el general del ejército, Naamán, se fue, lo buscó, lo alcanzó y le dijo: imagínese, general, que mi señor, mi profeta, acaba de recibir la visita de unos hombres que están necesitados de vestidos y de ciclos de plata, de talentos, de dinero. Entonces el general del ejército le dio mucho más de lo que le pidió el Giesi, y él luego llegó con esas pertenencias a buscar al profeta. Ya las había escondido y el profeta le dijo: ¿dónde estabas? ¿No eras tú el que estabas recibiéndole allá al general? Y ese es un caso típico de codicia, pero más de ello es de ambición al dinero, que eso fue lo que hubo en el corazón de Giesi, y él pensó que nadie se iba a dar cuenta, pues el profeta de Dios lo vio todo, Dios se lo mostró en visión y así se lo hizo saber. En el versículo 20, al final dice Giesi: entonces Giesi, criado de Eliseo, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, que le quería dar dádivas, regalos, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, imagínense, invoca a Dios, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa.
Y ahí en adelante encontramos cómo se dio toda esta situación. Nosotros encontramos en la Biblia algo que se llama las ganancias deshonestas. Y eso es ambición. Está en 1 de Timoteo en el capítulo 3, que quienes quieran servirle a Dios tienen que huir de las ganancias deshonestas. Y está en 1 de Timoteo en el capítulo 3, hablando de los obispos y hablando de los diáconos, que eran los cargos dados a las personas que se encargaban de ministrar en aquel entonces. Y en el versículo 3, en 1 de Timoteo 3:3 dice que el obispo no sea dado al vino, no pendenciero, que no esté en disputas, en contiendas. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Podríamos decir, no ambicioso, porque si ya es algo en general, lo que llamamos las ganancias deshonestas, los negocios ilícitos, evadir impuestos, por ejemplo, son ganancias deshonestas. El narcotráfico, el tráfico de las drogas, todo eso son ganancias deshonestas. Entonces dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí estamos viendo, por un lado, codicia, que es ambición, las ganancias deshonestas, lo que acabo de explicar, y sin avaricia, que todo está unido. Y ya luego, en el versículo número 8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. De modo que nadie que quiera servirle al Señor puede seguir este camino de la ambición, de las ganancias deshonestas. Por último, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 12, Juan capítulo 12, vamos a leer en el versículo número 4. Un ejemplo que ya habíamos referido en otra oportunidad, cuando una mujer tenía un perfume y con ese perfume estaba ungiendo al Señor, y hubo quien se opuso, que por qué esa mujer estaba ungiendo al Señor, que era un perfume muy fino y que eso era un desperdicio. Ahí se ve la avaricia de él y también se ve la envidia que le tenía al Señor Jesucristo. Eso es como hoy en día cuando hay gente que dice, pero ¿qué es eso que tienen allá en esa iglesia que mencionan tanto a esa señora María Luisa? ¿Qué es esa idolatría? ¿Por qué tanta idolatría con esa señora? Eso es más o menos lo que se ve acá, es lo mismo. ¿Qué es eso de que se está gastando ahí ese perfume ahí en ese señor? Resulta que es el Señor Jesucristo. ¿Qué es eso que se están gastando ahí todo ese perfume tan costoso? Y él era el que llevaba la bolsa con el dinero, Judas Iscariote, el que vendió al Señor, lleno de ambición, ese hombre. Entonces, y de envidia. Entonces, dice aquí en Juan 12, en el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, porque en el 13 dice, entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Ella sí sabía con quién estaba, como nosotros sabemos quién es nuestra hermana María Luisa, cómo Dios la llamó, cómo Dios nos ha bendecido a través de ella, cómo Dios le ha dado ese liderazgo, ese ministerio, y nos sentimos orgullosos y la amamos y la valoramos con todo nuestro corazón. Entonces, ¿por qué nos van a venir a decir eso? Esos no son buenos sentimientos, eso no es así. Y dice aquí lo que Judas expresó en el verso 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, nada más y nada menos el que él le había de entregar, que el maligno estaba dentro de él,
Y Dios, a pesar de eso, lo tenía ahí, dándole oportunidades. Pero pues obviamente era ya un plan que así fuera, un plan de Dios. Decía, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Imagínense el argumento, que aparentemente era como un argumento cierto, pero no, era un argumento malo, de envidia, de ambición. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, ni porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, quería era que entrara más dinero ahí a la bolsa para él poder robar más. Bueno, hermanos, que Dios nos ayude muchísimo para que nosotros también sigamos adelante en este camino de la perfección y que Dios nos siga limpiando cada día hacia esa perfección anhelada. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie, vamos a orarle al Altísimo, le vamos a pedir por todas nuestras peticiones especiales y también para que el Señor nos permita superar esta pandemia y para que el Señor nos ayude en todo sentido, para que cada día nos sintamos felices y con una vida espiritual hermosa para el Señor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus bendiciones, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu bondad, por todas tus maravillas. Te rogamos, Señor, nos limpies, nos perfecciones, nos des una vida espiritual muy hermosa, una vida despojada, Señor, de las ambiciones y de la codicia, de la avaricia. Oh Dios de la gloria, que en nuestro corazón haya ese conocimiento para que así también podamos ser revestidos del poder de lo alto, que tu Santo Espíritu venga a nuestra vida, que el Señor Jesús nos bautice con el Espíritu Santo, que tú despiertes los dones espirituales, el anhelo y el fervor para leer la Biblia, para alabar, para buscar de tu presencia y practicar tu palabra. Y que tú también nos ayudes para que teniendo, Señor, libertad espiritual, siendo liberados de brujerías, hechicerías, maldiciones, espíritus de depresión, de suicidio, de ruina, de peligro de muerte, peligro de secuestro, calumnia, Señor, y todos los males que el enemigo haya maquinado o esté maquinando contra nosotros, tú, Señor, nos saques adelante con victoria siempre. Y tú, oh Dios de la gloria, también nos libertes de los espíritus de enfermedad, de este virus que hay en medio de la humanidad, nos preserves. Y también, Señor, tú nos liberes de las enfermedades que quieran postrar nuestra vida, debilitarnos, dejarnos sin fuerzas, para que así no podamos ministrar los dones espirituales ni el poder de lo alto a los muchos que necesitan de ti y que abren su corazón para ti. Oh Dios de la gloria, premia esos corazones que se están uniendo a nosotros y que con amor, con humildad y sencillez quieren seguir tus caminos y aprender de ti. Premialos, Señor, y muéstrales tu poder de una manera muy evidente, así como lo has hecho con tantas personas, para que sean confirmadas en tus caminos, para que se queden en tu iglesia y para que digan, Dios existe, es verdad, y para que quieran aprender de ti y para que quieran seguir tus caminos de vida eterna, despojados de cualquier interés material, solo movidos por el amor a Dios. Que así sea, Señor, que tú le concedas lo mejor de tu bendición a nuestra hermana María Luisa, que tú cuides de ella, que tú la protejas, que tú siempre le des todas las victorias y la plenitud, la felicidad, y a tu pueblo todo también, Señor, en todas las naciones. Te amamos y te adoramos, Señor, que esta pandemia huya y deje de ser, que haya una salida pronta en medio de la humanidad, que todo sea conforme tu plan y tu voluntad y que finalmente, Señor, sea de provecho para todos. Que si tú lo has permitido es porque nos darás la medicina, que eres tú, para poderlo superar y para poder, Señor, de toda esta experiencia que vive la humanidad, aprender y entregarnos más a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Vamos, hermanos, a cantar el coro 170, Solo Dios hace al hombre feliz. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabado, bendito, poderoso. Te amamos y te adoramos, Señor. Te engrandecemos y te glorificamos. Solo Dios hace al hombre feliz.
poderoso. Cuán grande es nuestro Señor. Honor y gloria al Altísimo. Bendito nuestro Señor. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Que Dios les conceda lo mejor. Gloria al nombre del Señor. Hasta pronto.